a todos mis hermanos de la tierra, a todos los pueblos de todo el planeta, a todas las personas, sea cual fuere su condición, su raza, su color, su creencia religiosa. Todos deben de saber que nos acercamos al final de los tiempos y que estamos en ellos. Y que ese final de los tiempos se demarca por una tercera guerra mundial. Y que en medio de la tercera guerra mundial aparecen los actores de ella, que es el falso profeta de Roma, que ya está en Roma, el gran dictador que ya está en Estados Unidos, y el anticristo 666. Y que estos momentos finales de la humanidad serán vividos por una tercera guerra mundial, que va a ser desastrosa y terrible, porque es el uso de armas atómicas en contra de las naciones. Y es el uso de armas atómicas de las potencias que van a disputar el planeta como un balón de fútbol. El que tenga más armas la lanza sobre las otras. Los actores de esta guerra serían y son las grandes potencias mundiales. Entonces, en grandes potencias coloquemos las fuerzas de Gog y Magog. Al norte sería toda Europa, y al sur sería China, Rusia, los árabes y cualquier movimiento de tipo comunista que se sume a ellos. Y esas son entonces las fuerzas que van a disputar esta tercera guerra mundial. Ellos lo hacen por poder, sin importarles para nada el daño que van a causar al planeta Tierra, el desequilibrio del eje terrestre, la ruptura total de los volcanes y el cambio del eje planetario. Como todos ustedes pueden ver en este panorama, es terrible lo que va a suceder. La profecía de Daniel que estamos interpretando en este momento llega al capítulo 9. Más para interpretarla, hayan leído, estudiado, o los que ahora se interesen en ella, va a ver que el capítulo 9 de Daniel se refiere a que el profeta confiesa el pecado de Israel, la transgresión a la ley, y él llora y sufre porque el Creador Supremo, que no es el que la Biblia menciona, porque deben de saber que el Antiguo Testamento, e incluyendo algunas partes del Nuevo, en algunas partes han sido falseados, pero el Antiguo Testamento todo es una gran farsa. Hay cosas muy importantes que solamente se pueden leer por los cifrados. Si mantienen los cifrados, la veracidad es exacta. Si pierden los cifrados, no tiene verdad. Así que Daniel entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, está confesando el pecado y el pecado de su pueblo Israel, y derramaba su ruego ante el Dios que él creía, no el que aquí le ponen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del monte del Sinaí. En ese momento, en tanto hablaba en oración, apareció Gabriel, quien había visto en la visión al principio, y volando con presteza, vino a mí, dice él, como a la hora del sacrificio de la tarde, por ahí a las 3 aproximadamente, 3 de la tarde de nuestro tiempo hoy, o tal vez 4, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero este capítulo 9 no se puede interpretar, lejos de los cifrados que lo conectan, al por qué Daniel sufre y llora y acusa a Israel de haber cometido todos los males
y las desgracias sobre el pueblo y sobre el planeta Tierra. Todo esto tiene que ver con el Génesis. Tenemos que abrir el capítulo 16 del Génesis y leer y saber de dónde viene esta tercera guerra mundial y por qué se da. Génesis 16 cuenta lo siguiente. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, este es el ángel de Jehová, que no es otro que Metratón. ¿A dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Recordemos entonces que Agar fue la sierva que Sara, la mujer de Abraham, tomó para servicio, y la tomó para servicio sexual, para que fuera la compañera de Abraham, no para otra cosa. Porque como ella no podía dar a luz y se estilaba en esas generaciones anteriores, no sé si ahora, que el vientre de una mujer que entraba al servicio de una señora en esa tierra judía, el hijo que naciese era de esa señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, ese sí es el Dios de Israel, ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Presta atención, porque la guerra que viene está precisamente en contra de los medos y de los persas, y está hecha por Israel con sus 7 poderes y 10 poderes de Europa, que esa es la organización de los aliados de Israel y de la nación inglesa que han conformado el nuevo orden mundial. Y habitará entonces con sus hermanos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó el nombre que le dio a Agar Ismael. Y era Abraham de 86 años de edad cuando dio a luz a Ismael. Aquí está el meollo de la tercera guerra mundial, porque es un asunto de odio. Todos los árabes musulmanes saben que los judíos expulsaron a Agar del seno de ellos. Ellos eran parte de Abraham, es la otra parte de Abraham. Son 2 hijos. Ismael es el siguiente hijo y nace de Sarai, que era árabe. Ahí viene entonces todo esto y el por qué el enfrentamiento. Porque lo que viene ahora es que Israel va a reclamar su territorio como propio. Ahí está el templo de la mezquita y todos los territorios que ellos, según la Biblia, le pertenecen y que fueron los que arrebataron desde el monte del Sinaí a través precisamente de Moisés y de Josué a las naciones cercanas, matando pueblos y naciones para ellos colonizar y hacerse propietarios de esos terrenos. El odio que está concentrado en el corazón árabe es la respuesta de la tercera guerra mundial. Porque los árabes todos se unen, la gran Arabia, como dice Nostradamus, se unen todos y son 100 millones que invaden Europa y pasan por sobre Israel y destruyen totalmente la ciudad, como cuenta del capítulo 9 en adelante el profeta Daniel. Esto está sustentado en Jeremías 25, porque ese odio de Israel y ese odio árabe se van a encontrar. Digamos entonces que en el tiempo de Nabucodonosor estamos hablando de los árabes, luego fueron Islam, cuando aparece el Islam y se convierten al Islam todos. Todo Ismael se convierte al Islam actualmente.
Pero en el tiempo de Nabucodonosor no había el Islam. Y Nabucodonosor era árabe, hijo de Agar. Y esto es lo que dice Jeremías 25. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que se le entrega a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice Jehová de los ejércitos. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. O sea que Jehová está aceptando que Nabucodonosor es hijo de Agar, hijo de Ismael, y por eso es mi siervo. Y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo, y la voz de alegría, y la voz de desposado, y la voz de desposada, y el ruido de molino, y la luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por eso es que Daniel en el capítulo 9 está orando, porque él había consultado este libro de Jeremías y estaba revisando cuándo se cumplirían los 70 años. Porque a partir de ese momento el propio Jehová dice lo siguiente: o sea, como es un hipócrita y un mentiroso, le sirve a los dos pueblos y mata a los dos pueblos al mismo tiempo. Eso lo dijo Jesús en Juan 8:44, que los judíos eran hijos del demonio, que era mentiroso y padre de mentira. Por eso no estoy diciendo nada que se salga del cumplimiento. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. He aquí entonces lo que está pasando desde el momento que leemos a Génesis y encontramos que Ismael es el hijo del odio, hombre fiero, dice aquí. Será hombre fiero y su mano contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. O sea, delante de los árabes. Y cuando se han cumplido, ya estamos entonces en el libro de Jeremías 25, los 70 años, que eso es lo que han esperado los judíos, la caída de Babilonia, que en este momento es Irán, y todo lo que está en torno a ellos, Egipto, Irak y toda esa tierra de Babilonia. Ellos han esperado los 70 años para cobrar con odio la destrucción de esta tierra. Desde el momento de el nacimiento de Ismael hasta el momento actual, los judíos esperaron 70 años que ya se cumplieron. Estamos en la semana 70 de la profecía de Daniel, Gabriel, que ahora la vamos a ver claramente. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella. O sea que este Jehová es un sinvergüenza, mentiroso e hipócrita, que no solamente engaña al pueblo judío, sino que también prepara la tercera guerra mundial, enfrentando estas dos naciones, y ellas arrastran a todos los demás pueblos de la tierra para una gran destrucción. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. O sea, estamos hablando odio. Odio de los musulmanes, odio de los judíos, y ese odio conlleva a una tercera guerra mundial, porque lo beben todas las naciones, porque los unos se van a defender a los musulmanes y los otros a los judíos.
y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Daniel entonces estaba confesando su pecado, y aquí es donde la profecía tiene aplicación. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esas 70 semanas yo ya la expliqué, pero ahora vuelvo otra vez a darles algunas partes para que la entiendan. Son 70 años. Desde la fundación del Estado de Israel, y se cumplieron ahora, en el 2018, los 70 años, y luego queda una semana, que son los 7 años finales, donde al cumplirse los 7 años finales, se construye el templo de Jerusalén, el tercer templo. Y en el momento que se construye, en ese momento se está cumpliendo la mitad de la semana y se terminan las 70 semanas. Y es donde aparece el anticristo, o sea, Lucifer gobernando el mundo, porque él se sienta en el templo de Jerusalén y dice que es Dios. Y él va a reclamar su potestad de Dios sobre los judíos y Dios sobre todas las naciones. Y aquí lo dice Gabriel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, este es el 666 o el anticristo, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estos son los 70 años de Daniel. O sea que esto tiene que contarse completo las 70 semanas cuando se cumplen los 70 años de la fundación del Estado de Israel, que fue en 1948, precisamente por las Naciones Unidas, que devolvieron el territorio de Israel a manos de ellos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que este Mesías de ellos muere. Y se destruye el poder entonces de Israel sobre todas las naciones. Mas no por sí. Yo les pido por favor que vayan a mis páginas de internet y revisen el documento que les grabé, que se llama Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, aquí se levanta el hijo de Ismael, el fiero, el poderoso, y destruye totalmente a Jerusalén, destruye otra vez la construcción del tercer templo, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta inundación es porque el mar también entra y acaba con todos sus territorios, pero hay una inundación de guerra, de la entrada de Gog y Magog sobre Jerusalén, que es donde se da la tercera y final guerra mundial. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es otro personaje que va a trabajar aquí en esta guerra, y es el que enfrenta al anticristo, le quita el poder a Israel y destruye totalmente el nuevo orden mundial. Mis hermanos, yo soy el sembrador y necesariamente tengo que explicarles esto, sea que lo entiendan o no, porque muy pocos entenderán, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12. Que así sea.